Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, pues vamos a esperar unos segundos en lo que se conecta sin brechas. Ah, perfecto, muy bien. Hola, Hola, ¿cómo estás, Héctor? muy bien, ¿y tú? Muy bien, también. Muchas gracias. Perdón, es que casi no te escucho. Pues ver. ¿Ahí me escuchas bien? Yo sí te escucho bien. Sí, ¿Ya? ¿Mejor? ok. Bueno, pues muchas gracias por aceptar platicar. Tenemos 59 minutos. Y pues me gustaría mucho, bueno, ya se están conectando. Bueno, ahorita te acabo de perder un poquito. A ver, vamos a ver. Allá, ya te recuperé. Perfecto. Ahora te escucho un poco cortado, pero creo que lo podemos lograr. Una disculpa por mi conexión a internet. No te preocupes. Ahorita por todos lados es lo mismo. Y pues es algo a lo que tenemos que acostumbrarnos, ¿no? La verdad. Bueno, ya se están uniendo, yo creo que tanto tus seguidores como los míos. Y pues sobre todo muy interesados con el tema, porque tengo entendido que tú eres estudiante universitaria, ¿cierto? Sí, digo, acabé materias el semestre pasado, entonces ahorita estoy en proceso de titulación, pero tanto yo como el resto del equipo de Sin Brechas, que somos otras, bueno, yo y otras tres mujeres, pues estamos recién o salidas o todavía como estudiantes de Derecho. De derecho, sí, ¿no? Y algo que a mí me llamó mucho la atención, pues es esa parte que ustedes motivan mucho, el cambio del lenguaje, ¿no? Del lenguaje jurídico, ¿no? Y pues vaya, siendo universitarias, pues es por demás importante porque ahí se encuentra las raíces. Y yo puedo decirte que tuve que llevar locuciones grecolatinas dentro de derecho romano porque era obligadísimo, ¿no? Y al final terminabas odiando el derecho romano, ¿no? Pero bueno, eso me llama mucho la atención y agradezco nuevamente que hayas aceptado y sobre todo, pues bueno, que ahorita no se pueden unir el resto de tus compañeras, pero creo que tengo entendido que vamos a estar interactuando a través de los comentarios, ¿no? Con ellas. Ellas están aquí, Ceci, Paola, Majo, que las tres también son brillantes y nos hubiera encantado estar a las cuatro, pero pues sí, estas limitaciones de Instagram que no permiten en vivo, pero no, muchas gracias por la invitación. Bueno, ok. Y pues vaya, ¿por dónde quieres empezar? ¿Cómo nace esta idea? ¿A partir de qué les motiva, ¿no? A crear Sin Brechas. Pues bueno, Sin Brechas, la verdad sí salió pues de una gran idea, un gran sueño y mucha gente muy apasionada, ¿no? Y sobre todo el momento preciso en el que nació el proyecto fue a raíz de la decisión de la Corte sobre aborto, que fue hace unos meses, me parece, en agosto, julio, no recuerdo bien, julio, sí, donde pues nadie sabía muy bien qué se estaba resolviendo, qué estaba diciendo, por todos lados en redes sociales veías que la gente opinaba, no, es una buena decisión, es una mala decisión, qué están diciendo, o que se peleaban, pero en realidad lo que nos movió a nosotras fue ver que había una brecha, por eso sin brechas, gigantesca entre lo que estaba decidiendo la Corte y la ciudadanía. O sea, más allá de si estaba bien o mal lo que estaba decidiendo, las personas no lo estaban entendiendo. Y no es que fuera su culpa o era algo que se les tenía que exigir a ellos o a ellas, sino que pues la Corte no se estaba pudiendo dar a entender. Estaban hablando diferentes idiomas y por más de que la sentencia fuera pública y este ejercicio de transparencia, pues no era accesible. Entonces, ahí dijimos, sí, hay algo muy extraño aquí. Digo, eso ya no los veíamos oliendo a lo largo de toda la carrera, pero dijimos, bueno, es una buena oportunidad para, si nosotros creemos verdaderamente que la justicia tiene que ser más democrática, pues empieza con que todos podamos entender y comprender si hay un órgano que decide nuestros derechos,
si hay alguien que habla de nuestras obligaciones o de las obligaciones de las autoridades y no entendemos, pues entonces, pues no vamos a poder tener una sociedad democrática fuerte. Entonces, más o menos nace de ese asunto en particular, Sin Brechas, y pues ha crecido bastante, estamos súper contentas, pero creemos que hay mucho por hacer. En México parece que hay como un mundo jurídico separado del resto, como si el derecho no nos incumbiera a todos y a todas y fuera algo que solo los abogados y abogadas pueden entender, y por eso nos parece muy grave. Sí, vaya, y sí, tienen mucha razón. ¿Y por qué existe esa razón? Pues sobre todo en el momento que estamos viviendo, ¿no? Existe una, yo lo llamo una digitalización respecto a todos los ámbitos. Y algo que ha tenido la escuela de derecho, pues es que no ha evolucionado al mismo ritmo que las nuevas tecnologías y que el resto de las profesiones, ¿no? Basados precisamente en la educación o la instrucción romano-canónica, que de por sí trae la escuela, y luego de nuestros maestros, que en su gran mayoría llegan a ser pues muy firmes, ¿no? No sueltan esas raíces, ¿no? Para no utilizar los términos puristas y ortodoxos, ¿no? Si estamos hablando del cambio del lenguaje, pues no, voy a tratar de no utilizar tantos tecnicismos, ¿no? Entonces, pues bueno, se amarran mucho a esas raíces y dicen, pues esto es de nosotros lo entendemos y quizás también es la forma en la que dicen, si quieres entender esto, pues tienes que acudir a mí, ¿no? Pero de lo que no se dan cuenta es que hay nuevos lenguajes, ¿no? Que más adelante yo quiero tocar ya casi para cerrar, que yo creo que ustedes lo están utilizando, pero no quiero abundar ahorita en este punto, es el design thinking, ¿no? Ustedes siento yo que están utilizando parte del design thinking dentro de lo que manejan en Instagram, lo que ustedes están posteando, ¿no? Pero bueno, luego entonces, a partir de ese momento que dices que es muy reciente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deciden entrar en esta promoción ante la brecha existencial, ¿no? Claro. Dentro de la propia escuela hubo algo, independientemente de lo que haya sacado la Suprema Corte de Justicia, hubo algo que también los motivara respecto a sus maestros, la relación que había con ellos. Pues la verdad es que creo que las cuatro fuimos muy afortunadas. Tuvimos grandes profesoras, grandes profesores a lo largo de la carrera, que eran poco ortodoxos, ahora sí. A pesar de que estudiamos derecho, y creo que sí es de las carreras más conservadoras o estáticas, digamos, pues ahorita en el mundo, en la universidad en general, pues nosotros tuvimos como la oportunidad de poder escuchar a personas que pensaban un poquito distinto y que nos hablaron un poquito diferente. Entonces, no sé, desde muchas aproximaciones, desde una aproximación de sociología del derecho, ¿no? Que te dice, pues el derecho en papel, muy bonito, pero ¿qué pasa en la realidad? ¿Cómo se lleva a cabo y a quién sirve el derecho? Hasta muchos profesores que no eran necesariamente mexicanos, entonces no venían en esta tradición, pues sí, muy canónica del derecho en México, y que pues yo creo que sí, nos inspiraron a hacer cosas un poquito diferentes. Entonces, a lo mejor no nos inspiraron directamente a tener lenguaje claro muchos o muchas, pero sí a pensar que el derecho tiene un propósito más allá de conservar una élite jurídica o ganar muchísimo dinero o incluso resolver casos. Y creo que es un poco gran parte de esto que llamaste el derecho a comprender el lenguaje jurídico, ¿no? Habla del papel de los abogados y abogadas y sí empieza desde la escuela. También tuvimos, en cierta medida, bastantes profesores, sobre todo uno, me parece, que se enfocaba mucho en el lenguaje, en ser súper precisos, en redactar súper bien, en que lo que dijéramos se entendiera muy bien, que fuera muy claro, que bien estructurado, pero creo que también eso no es suficiente. O sea, hay una cosa que es redactar claro, que a los abogados y abogadas nos falta mucho,
está esta típica coma entre el sujeto y el predicado, el sujeto y el verbo, que es terrible de los abogados y abogadas, pero es más allá de solo escribir bien, es comunicar, y comunicar es que las personas te puedan comprender y para que ellos también puedan tomar las decisiones, para que sean sujetos más autónomos y que puedan saber los alcances de tanto de sus derechos como de las obligaciones de otras personas. Entonces, pues sí tuvimos gran fortuna en la escuela, pero también sobre todo creo que la mejor escuela es un poco la realidad y cuando te das cuenta que nadie quiere a los abogados y abogadas por una razón, pues es muy claro. O sea, tuvimos una experiencia, no sé si todas, pero sí varias de nosotras, de ir a penales y hablar con los familiares de las personas que estaban privadas de su libertad. Y sí te contaban historias, pues de miedo, un poco, de lo que hacían abogados y abogadas penalistas que se encontraban afuera y que les convencían con palabras súper extrañas y que el juez y el auto y el auto de formal prisión que no entendían nada y solo con esas palabritas que no entendían nada ya les podían cobrar muchísimo dinero. Entonces sí, o sea, el lenguaje y el lenguaje jurídico en especial, pues no solo es expresivo de ideas, sino también pues es simbólico, crea muchas realidades. El lenguaje, el derecho está hecho básicamente de lenguaje y de discurso. Y tenemos que estar conscientes de cuáles son los alcances de esas realidades que crean o de qué manera ese lenguaje puede ayudar o a mover la realidad existente o a mejorarla o a dejarla igual, que es un poco lo que pasa a veces. Sí, algo que comentaste muy, muy padre es el hecho de que dices, bueno, el profesor nos decía, pues tienes que redactar bien, tiene que ser entendible. Y para quienes no son abogados dentro de la escuela, nos dicen, tienes que resumir prácticamente en una pequeña oración, quizás un párrafo. Pero algo que sucede también es el hecho de que ante tanto aprendizaje de latinismos, los quiero llamar así, de repente se vuelve muy repetitivo al grado de que en lugar de resumir, de ser concreto, te abocas literal a hacer grandes legajos, ¿no? Y para decir la casa es verde, prácticamente te avientas todo el historial desde cómo compraste el terreno, a quién contrataste como arquitecto y bueno, te echas un rollazo enorme, ¿no? Y al final en eso se convierte. Y dices, bueno, pues es que está muy claro, ¿no? No está claro, porque dentro de esa estructura utilizaste también términos que son muy parecidos o pueden dar el mismo significado, ¿no? Vaya, eso ocurre, eso sucede. Otra cosa, como ustedes vieron y conocieron mi perfil, pues yo estoy más enfocado hacia la parte de las nuevas tecnologías, ¿no? Todo esto de Legal Tech, etcétera, ¿no? Que también ahí empezamos a encontrar otros términos que también tienen que entender los usuarios, ¿no? Que es la Legal Tech, decirlo con otras palabras. Pero bueno, entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues que tiene que, desde mi punto de vista, existir primero una transformación desde las bases, como es la universidad. Y para que se dé esa transformación, pues literal tiene que existir un cambio integral. No sé si ustedes lo perciben. Creo que ahorita ustedes se han topado con personajes, con abogados que de cierto modo las rechazan. No me refiero a no hablarles, sino como diciendo, o sea, están mal, o sea, qué bonito, qué bueno que lo haces, pero eso no va a ocurrir, ¿no? No, completamente. Me acuerdo un poco cuando empezamos en Instagram esto, y después dijimos, no, pues también en Twitter. Twitter es una buena herramienta también para transmitir información y nosotros lo usamos mucho y va, Twitter. Pero lo que nos daba un poco miedo en Twitter, y esto va a algún lugar, se los prometo, es pues que es una red social un poco
eh, controvertida entre la gente. La gente le gusta a veces pelear un poco y pues, ¿qué nos podíamos encontrar? Y nosotras, por ejemplo, en esta idea del lenguaje del derecho y de hacerlo más claro, más incluyente, pues usamos el lenguaje incluyente que pues también es algo controversial, ¿no? Entonces, primero tratamos de explicar cosas y luego tratamos de explicar cosas con lenguaje incluyente. Y incluso el primer tweet que está fijado así en nuestro Twitter, si ves los comentarios, como el 50% son solo las vamos a tomar en serio si escriben bien. O ¿qué es eso de poder judicial con minúscula? Escriban bien, se escribe con mayúscula. O ¿por qué escriben mexicanos con X? Si no hablan bien, se ve que no saben nada. Y nos dijeron muchísimas cosas. Fue como lo primero que nos enfrentamos. Y pues fue un poco el darse cuenta de que hay muchas barreras, pero queremos dejar las menos barreras posibles. Entonces, sí, o sea, hay muchos abogados y abogadas como muy celosos de su profesión. Esto que hablas, que empieza desde las escuelas, estamos completamente de acuerdo. Y luego el mundo profesional se vuelve un gran gremio de personas que entre todas hablan casi igual, lees, no sé, demandas o contratos y están escritas casi de la misma manera, se usan machotes donde usan las mismas palabras, incluso los mismos conectores, así, no es óbice lo anterior y palabras horrorosas que nadie entiende. Y entonces sí, se vuelve como si quieres pertenecer, si quieres ser abogado o abogada, te tienes que vestir de una forma, tienes que hablar de una forma, tienes que ir a estos lugares y pues creemos que, sobre todo nuestras generaciones y muchas personas muy valientes, pues justo quieren salir un poco de ese molde del típico abogado o abogada, hacer las cosas un poco distintas, más claras. Creo que hay muchísimos intentos en muchos lados. Nosotros no somos las únicas. Está esto que hacen a través de Instagram, esto que haces tú. Está muchísima gente desde Twitter, muchísima gente, incluso en revistas, etcétera. Sí. Pero falta mucho periodismo judicial. Y una de las razones es que también un poco lo comentaste ahorita, pues es que el derecho tiene muchas nociones técnicas. Puede ser por sí mismo, hablar de acción legal, demanda legal, denuncia legal, ese tipo de cosas, o por las materias que trata. No sé, si hablas de una materia tecnológica como la que tú te dedicas, pues tiene también tecnicismos propios. Si alguien hace, no sé, derecho de telecomunicaciones, pues también hay tecnicismos propios de la materia. O si se dedican a derecho que tiene que ver con daños médicos, pues también hay palabras propias. Pero creo que debemos de saber distinguir, y como tú lo dices, de los tecnicismos que son necesarios, de los que no son necesarios, y los que son necesarios, saber explicarlos. Es decir, no basta repetir la palabra o repetir los términos, sino que se entiendan. Y hay muchos ejemplos muy exitosos de eso y creo que sirven como guía de qué es lo que debemos hacer abogados y abogadas un poco. Sí, fíjate, ahorita comentabas lo de Twitter, ¿no? Lo que sucede en Twitter. Yo en lo personal, por ejemplo, Twitter casi no lo ocupo. Casi no me he permitido comentar, porque ciertamente es un ámbito con mucha efervescencia y por la parte sobre todo del lenguaje incluyente, bueno, y lo pongo también entre comillas. Yo quiero comentar ahorita, por ejemplo, que yo me puse a leer mucho a Ernesto de la Peña, que fue un gran maestro y filósofo mexicano, y de hecho considerado uno de los grandes sabios. Y él siempre también decía, ¿no? O sea, el lenguaje es el lenguaje, ¿no? Y eso nadie lo puede cambiar. Y comentaba que esto era más por cuestiones políticas que por otra razón. En algún momento yo tuve un pequeño roce con una compañera abogada. Digo, no era el uso de los tecnicismos, sino del lenguaje incluyente. Entonces dije, bueno, entonces, ¿cómo vas a decir el código o la códiga?
¿no? O sea, para que no se sienta mal, para que no te sientas mal. O sea, te doy la códiga, me das el código. O sea, cuestiones así, ¿no? Digo, al final no se trató de entrar en una discusión y pelearse, pero yo en esa parte sí, la verdad, trato de no tocarlo mucho, ¿no? Para no herir susceptibilidades, sobre todo ahora, recientemente, ¿no? Pero bueno, otra parte que comentabas, también... Decirte una cosa rapidísimo de eso. No, tampoco queremos entrar en discusiones. A nosotros nos encanta, pues, los ámbitos de, sobre todo de pláticas y colaboraciones y así. Es un poco, creo yo, y creo que las cuatro de Sin Brechas lo creemos, en que justo en este tipo de cosas de lenguaje hay muchas barreras porque también hay muchas personas que tienen distintas nociones de lenguaje, lo cual es totalmente permitido, ¿no? Y un poco la razón por la que nosotros, bueno, nosotras, porque somos cuatro mujeres, y muchas personas usan el lenguaje incluyente, que después se simplifica mucho, ¿no? Se vuelve como este gran muñeco de paja que es fácil de tirar, es porque en muchos casos el lenguaje incluyente tiene como sentido también visibilizar situaciones desiguales, no sé, el decir abogadas, sobre todo para nosotras cuatro, y para muchas miles de abogadas que hay en el país y en el mundo, pues significa mucho, porque usualmente se refieren a abogados, hombres, porque usualmente es un gremio de hombres, y entonces es un poco como el reconocimiento de que no solo también existen, sino también están ahí, son buenas y están haciendo cosas diferentes. Por ejemplo, por poner un ejemplo. Entonces, no se refiere a usar indistintamente géneros que corresponden a el lenguaje, es decir, no se puede decir la códiga porque no, el código representa un objeto que no puede ser ni siquiera sujeto de exclusión, no es como que la gente puede excluir a el código por ser simplemente un libro, digamos, sino también sobre todo a personas. Y pues detrás de eso hay mucho. Pero bueno, no quiero también entrar, que este es un tema aparte que a nosotras nos apasiona muchísimo, solo quería como precisar un poco por qué lo usamos, un poco por qué la gente en general, incluso en el Poder Judicial, por ejemplo, en esta guía de juzgar con perspectiva de género, se habla de también usar este tipo de cosas, ¿no? Entonces ya está entrando en el mundo jurídico y es importante, sobre todo, que se entienda estas otras dimensiones. Pero bueno, solo quería poner eso sobre la... No, está bien, ya aquí llegamos. No es cierto. Bueno, mira, previamente, o sea, había yo hecho un análisis de algunas cosas que tenía yo por ahí a la mano. Y me encontré sobre todo en que seguimos utilizando algunas máximas y sentencias medievales. Por ejemplo, la ley solo queda abogada o derogada por otra posterior, ¿no? Y está en el Código Civil, ¿no? Sí, lex posterior derogat, lex anterior. Sí. Entonces, algo que comentan los que somos disruptivos, ¿no? Dicen, bueno, ¿cómo es que todavía seguimos utilizando cuestiones de la época medieval ante las nuevas circunstancias digitales y que para el derecho fueron muy fuertes a partir de la pandemia, ¿no? Porque en realidad se venía pensando una parte del cambio, ¿no? Pero ahorita, con esto de la pandemia, llega como un bombazo para el derecho. Y entonces, pues, como yo lo imaginé así, como las hormiguitas cuando les destruye su nido, así me imaginé a todo el gremio del derecho. Ching, ¿y ahora cómo, no? Porque ahora cómo nos comunicamos, ¿qué hacemos, no? Y va de la mano con esto de los términos y la tecnología, porque pues, para el abogado la tecnología pues, no se le da, ¿no? Yo tuve oportunidad de tener contacto con algunos abogados y me decían, bueno, oye, ¿cómo convierto? De entrada eso, ¿cómo convierto un documento de Word a PDF? Sí, ¿no? ¿No? Entonces, digo, regresando a esta parte, pues realmente no ha existido una evolución como tal
porque si de entrada los mismos documentos nos los están diciendo, son términos o usos medievales, ya te lo están metiendo. Sí, no, y es todo un tema porque creo que incluso va más allá de el simple hecho que estén en un código o en un libro de estudio básico para abogadas y abogados. Porque el hecho de que los abogados tampoco sepamos usar tecnología, o algunos se quejan de que no saben matemáticas, ¿no? Y que las abogadas son malas en incluso algunos en escribir, creo que también habla que ese desarrollo no se ha dado porque parece que somos un campo autolimitado, digamos, independiente, como si fuera de nosotros no existiera otra cosa o si solo nos tendríamos que comunicar con nosotros mismos. Entonces, creo que pasa con la tecnología, pasa con otros ámbitos, ¿no? Desde la ciencia, un poco en términos probatorios, ¿no? Que es importante tener diálogos con estos otros ámbitos, o la sociología, o sea, pasa con muchos ámbitos que parece que creemos que funcionan casi independiente de nosotros y que nosotros y nosotras podemos llegar y, y seguir con nuestro camino. Entonces, es un poco también salir de este paradigma que los abogados o abogadas no son solo personas que estudian libros, códigos, me refiero, no solo son personas de la ley en la mano. Es una profesión mucho más completa y es una profesión que exige tener conocimientos mucho más amplios que permitan dar cuenta del mundo real, porque al final lo que hace el derecho es comunicarse con la realidad, tratar de pues poner parámetros normativos, es decir, qué se debe o qué no se debe hacer en ciertas situaciones, y reparar las cosas que están medianamente mal, es decir, como dar justicia. Entonces, pues sí, con la pandemia, la tecnología ha sido un gran problema, pero creo que también eso surge de esto querer entendernos como nosotros mismos y nadie más puede entendernos y es más, esta es mi ventaja comparativa. Yo te puedo explicar qué dice el código y te puedo decir en palabras súper bonitas y con un latín con una pronunciación súper extraña, porque además tenemos una pronunciación muy extraña de latín, lex posterior derogat lex anterior, ¿no? Y que nadie nos entienda. Y justo, como me parece que dijo Ceci, que es una también de las desimbrechas en los comentarios, el lenguaje jurídico también es una herramienta para visibilizar, es una herramienta simbólica, es una herramienta que crea muchas realidades en cierta medida. Entonces, creo que sí es importante confiar bastante en más áreas y dejarnos o sea, escuchar, abrirnos, sí, no cerrarnos un poco. Perdón, ahorita que estás comentando eso, hay bueno, creo que lo estás viendo, Mayo, eh, dice, bueno, nos falta bastante confiar en la interseccionalidad, pero para eso necesitamos no ser tan envidiosos con el conocimiento del derecho, ¿no? Sí, eso es muy cierto y va de la mano con lo que estás comentando ahorita. Pero algo que yo también quiero poner como ejemplo aquí de los envidiosos del derecho, no sé si a ustedes les ha tocado, ya para cerrar, a la mitad de la carrera es cuando se empieza a dividir el grupo, ¿no? Llegas al quinto o sexto semestre y se empieza a dividir el grupo. Ya cada uno empieza a tomar su línea. Y esa línea, pues bueno, la que nos marca la escuela dice civilista, mercantilista, penalista, fiscalista, y bueno, ¿no? Todo el abanico. Y dentro de los mismos términos ocurren dos situaciones. Que un mismo término tiene distinto significado y lo sabemos en distintas áreas, ¿no? Ahí también ya empieza cierta división, ¿no? Pero la mayor envidia se da cuando en las reuniones de los abogados, literal, o sea, allá está dices, ¿dónde están los penalistas, no? ¿Dónde está la mesa de los penalistas? Ya los tienes bien ubicados, ¿dónde está la mesa de los mercantilistas? Y eso ocurre, ¿no? Yo lo puedo platicar.
yo he tenido oportunidad de acudir a reuniones donde van abogados, te lo juro, yo no busco sentarme con los abogados. O sea, ¿por qué razón? Digo, es que al final digo, sí, si ya no dejan de hablar con términos jurídicos aún en las fiestas, ¿no? Entonces dices, oye, se supone que venimos a despejarnos, a divertirnos, y ahorita me estás hablando con términos y te acuerdas del asunto fulano, de tal, bla, 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 y dices, oye, no, que qué flojera. Digo, de manera muy personal, por mi misma inclinación, pues yo busco sentarme en algunas reuniones pues con ingenieros, que he tenido facilidad de platicar con ingenieros, porque al final me interesa el tema y ellos me pueden orientar. Tenía yo bueno, dentro de mis primeros live stream, platiqué con Legal Lab, ¿no? Y él mismo lo decía, que llegó un momento en que él se estaba sintiendo mucho porque estaba utilizando términos de ingeniería, pero un ingeniero con un grado académico muy alto y mucha experiencia le dijo, al final tú no eres ingeniero. O sea, estás utilizando nuestros términos, pero no eres ingeniero, ¿no? Y te lo voy a demostrar. Entonces, pues bueno, dice él, dice, sí tiene razón, ¿no? O sea, no voy a ponerme en un plano, en un nivel en el cual yo no estoy, ¿no? Ahí hablamos un poquito, pues, de la humildad, pero sí es muy cierto, somos, bueno, yo no me incluyo, pero muchos son envidiosos de lo que tienen porque dicen, me lo va a robar, ¿no? Lo va a utilizar a su favor y yo me voy a quedar sin armas, ¿no? No me voy a poder defender, ¿no? Entonces eso realmente ocurre, ¿no? Gracias, Mayo, por el comentario, ¿no? Y es Majo una de las de Sin Brechas. Entonces, Perfecto. y no, y creo que tienes mucha razón. Y pasa entre abogados, con abogados, abogadas y otras profesiones. eh, y también, sobre todo, de los abogados y abogadas frente a la ciudadanía y las personas en general, que eso es lo que a nosotros nos parece un poco más grave, ¿no? Porque pues es importante decir que en sus bases, qué es lo que hace el derecho, pues, en términos muy simples, que justo tú nos comentabas, ¿no? Que tuviste un alumno que no podía decir en términos muy simples la definición del derecho, que eso nos pasa. Pero bueno, en términos muy simples, pues dice, habla sobre derechos y obligaciones, en términos generales, ¿no? Se pueden entender de muchas maneras. Pero es como si la persona o el grupo que está definiendo cuáles son tus derechos o cuáles son tus obligaciones en muchas áreas, porque el derecho no solo se encarga de contratos o cosas que parece que no le tocan a casi nadie de la sociedad, sino a un pequeño grupo, sino pues de muchas cosas. Regula hasta cómo vamos en el coche, en la bicicleta, en el transporte público, en todo. O sea, tiene mucha relevancia en nuestra vida, pero si no lo entendemos, es como si estamos chiquitos y nuestro papá o nuestra mamá nos habla en un lenguaje distinto, nos habla en francés y nosotros no tenemos ni idea, ¿no? De qué significa. Y nos dice, no, pues tiende tu cama o cosas así, pues no vamos a saber nunca eso qué significa. Y por eso la importancia de comprender el derecho, porque a diferencia de otras disciplinas como ingeniería o incluso pues otras disciplinas, tienes medicina o cosas mucho más especializadas, física, matemáticas puras, digamos, eh, pues el mundo jurídico sí se refiere a una vida muy práctica, a las relaciones entre las personas, es decir, o sea, no solo estudia un fenómeno externo, sino estudia un fenómeno muy directamente relacionado con la sociedad y lo trata de regular en todos sus ámbitos. Y a veces los penalistas piensan que no tienen que ver, que ellos solo hablan con el código. O las personas que se dedican a mercantil piensan, no, yo solo me dedico a las empresas, digamos, o solo veo temas de ciertos tipos de contratos mercantiles. O las personas que se dedican a otras áreas piensan que solo se dedican a esas áreas, como hiperespecialización. Incluso tú lo debes ver en el área en el que te dedicas. Todo el tiempo estás hablando con todas las áreas y pues parece que no nos damos cuenta, ¿no?
Vaya, aquí algo creo muy importante y me voy a escuchar muy, muy purista. Y no sé, yo creo que a ustedes les tocó leer en algún momento en la universidad a De Piedra Prieto y él decía, o es el uso del lenguaje jurídico o es el uso jurídico del lenguaje. ¿Y por qué saco a colación ahorita a De Piedra Pietro? Porque tuvimos la gran mayoría de las personas, yo creo que en el país, de conocer una sentencia por parte de una juez de Aguascalientes, ¿no? Que se volvió viral, ¿no? Al final lo único que se mostró fue la parte final del documento, no mostraron el documento completo. Fue tal el auge que sale la Suprema Corte de Justicia de la Nación diciendo, oigan, nosotros también hacemos eso, lo hemos hecho. Y presentó dos sentencias de dos magistrados, ¿no? Dice, aquí están, pero también lo hacemos. Entonces, creo que falta también esa parte de difusión, ¿sí? Y falta, nuevamente regresamos a las bases, falta que en la universidad realmente estas técnicas no se conviertan como un área de optativa, porque dicen, vas a aprender redacción, ¿no? Mira, es optativa, ¿no? O es un curso que si quieres lo tomas y si no, no. Debería ya de estar incluido dentro del programa para que precisamente desde los primeros semestres, pues el abogado empiece a modificar sus términos, ¿no? A poder hacer lo que dice de Piedra Prieto. O sea, yo sé en qué momentos voy a hacer un uso jurídico del lenguaje y en qué momentos voy a hacer uso del lenguaje jurídico, ¿no? Hacer esa, porque hay una distinción y quizás en un momento dado simple y sencillamente me voy a quitar la corbata, ¿no? En el caso de los hombres y no voy a ser abogado, estoy llegando a otro lugar y aquí soy yo, no soy el abogado, me quito esa investidura, ¿no? Ese título, no soy abogado, ¿no? No sé cómo lo veas. Sí, digo, voy a primero, pues, comentar un poco lo que rescatabas, ¿no? De esta sentencia de la jueza de Aguascalientes, Sonia Hernández, que a veces también despersonalizamos a las personas que tratan con el derecho y es importante saber que, pues, sí, al final también, pues, son personas con todos sus beneficios y desventajas que eso implica. Eh, y es una sentencia muy interesante porque justo el caso de por sí es un poco político, pero también es muy relevante en la vida de muchas personas, que es el de esta niña que no tuvo acceso de manera adecuada y oportuna a sus medicamentos cáncer. Y entonces justo, pues la jueza hace todo una sentencia basada en derecho, tradicional, digamos, más o menos, pero después hace esta parte que es la sentencia en formato de lectura fácil, que la han llamado, y que como bien dices, la Corte ha hecho sobre todo dos, aunque tiene más en casos de discapacidad, y otros juzgados, no solo de distrito federales, sino juzgados ordinarios, también han tratado de hacer cosas similares. Y no solo en México, esto implica buenas prácticas internacionales. En Colombia incluso hay manuales para sentencias de lectura fácil y para hacer sentencias en lenguaje ciudadano. Hay como varios pactos, entonces también es importante un paréntesis que así como no nos podemos segregar del mundo en general, tampoco nos podemos segregar del otros abogados y abogadas en el mundo, ¿no? Que hacen cosas un poco distintas y a veces los mexicanos parecemos que queremos ser algo aparte y pues no. Y bueno, esta sentencia en lectura fácil, como dice, sacó pues muchas discusiones en redes sociales, lo cual es sí poco pues controversial, pero un poco lo que decía esta sentencia, ¿no? Que empezaba, hola pequeña, soy la jueza
tal, y te vengo a contar qué fue lo que pasó en tu caso, ¿no? A ti te pasó esto, y yo qué hice, yo te quiero decir que a ti no te dieron tus medicamentos, y en la Constitución tienes un derecho que es el derecho a la salud, y tu papá me dijo esto, entonces yo te resuelvo esto, y el hospital te tiene que dar los medicamentos de esta y esta manera. Es decir, en 2 paginitas explicó el alcance de su sentencia para una niña que era la destinataria en última instancia de esa sentencia. Y pues, ¿por qué mucha gente se levantó en redes sociales? Porque le hablaba de manera como infantilizadora, hacía de la justicia algo infantil, ¿no? Como, pequeñita, ¿cómo estás? No sé qué. O como, no, ¿cómo olvidan que el lenguaje jurídico también es técnico, ¿no? Un poco con la distinción de la que hablabas. O, o sí, hablarle de eso es incluso como paternalista, ¿no? Y bueno, es importante decir que justo las sentencias de lectura fácil, pues ya están en criterios de la Corte y buenas prácticas. Pero también no solo son como regalos, ¿no? Así de, yo, juez, jueza, súper buena persona, desde el fondo de mi corazón te vengo a regalar una sentencia que tú vas a entender. Algo que puede ser más fácil para que tú comprendas y que sepas qué es lo que decidí, aunque tú eres la persona que me lo está pidiendo. No son regalos, sino son derechos. Y hay una diferencia clara entre cuando algo es simplemente un regalo o cuando algo es algo que tú tienes derecho a, es decir, tú lo puedes pedir en cualquier momento. Y podemos hablar de un derecho a comprender el lenguaje jurídico, como el que tú hablas, o podemos hablar de derecho de acceso a la justicia, de derecho a la tutela judicial efectiva, podemos hablar de transparencia, democracia, hay muchos derechos derivados. Y ha pasado en casos de discapacidad y de niños, niñas y adolescentes, un poco por la especificidad de la materia que también refiere a poblaciones, a grupos poblacionales vulnerables, pero pues en última instancia debería de pasar con todos y todas. Y un poco lo que dices, ¿no? Que la Corte dijo, yo también lo estoy haciendo, pues incluso en la Corte hay ministros y ministras que hacen cosas un poquito distintas. Por ejemplo, estas sentencias que tienen las partes de vistos, resultandos, considerandos y que a veces ni los abogados o abogadas entendemos a qué se refieren, o si alguien no litiga o cosas así, no, como que en un principio no sabe qué es, pues hay ministros y ministras de la Corte que le llaman de forma diferente, antecedentes, consideraciones necesarias para resolver el problema, o cosas así. Entonces, si hay intentos, hay falta difusión, un poco es lo que queremos hacer también en Sin Brechas, pero justo la brecha es un poco, creemos nosotras que es tan grande que una difusión no basta por sí misma. Es decir, es necesario cambiar la mentalidad de los abogados y abogadas, que vuelvan a pensar cuál es su papel y es necesario que pues nos preparemos todos como sociedad para poder atender estos fenómenos. Y yo no creo, y creo que ninguna de las de Sin Brechas creemos que estas sentencias de lectura fácil sean algo que tenemos que dejar de lado, o justo como todas las críticas. Es importante saber que el lenguaje también tiene un contexto, ¿no? Esta diferencia entre el uso jurídico del lenguaje y el uso del lenguaje jurídico, pues también refiere a los contextos específicos en donde se usa el lenguaje, por quién se usa y quiénes son sus destinatarios. Entonces, si tenemos eso en mente, sabemos cuál es el medio, a quién le vamos a hablar y qué le vamos a decir y por qué, entonces cambia completamente la visión, ¿no? Entonces, incluso las sentencias de lectura fácil, pues no deben de ser iguales en un caso donde esté involucrado una niña que en un caso donde esté involucrado un adulto. O en su caso tampoco debe ser igual si la niña tiene 5 años a si tiene 14, ¿no? Y tenemos que adecuarnos a los contextos de los destinatarios de las normas, de las leyes, de las sentencias, de las consultas que nos hagan abogados o abogadas, de todo ese tipo de cosas. Es muy importante. Sí, mira que
yo veo también algo, ¿no? O sea, dentro del lenguaje jurídico, pues está también el lenguaje corporal jurídico. ¿Y por qué le digo así? En algún momento, algunos alumnos me llegaron a decir, usted parece todo menos abogado, ¿no? Y yo les decía, no, no es que no sea yo abogado, ¿no? Pero sí trato precisamente de que tú me puedas, me puedas comprender y que puedas entenderme mucho mejor a través de mis palabras o de mis movimientos lo que yo quiero expresarte, ¿no? Porque me dicen, este, casi no usa, o recientemente casi no usa corbata, ¿no? Ya casi no, antes era yo demasiado formal al vestir. Pero les digo, me estoy dirigiendo a un grupo joven y de entrada yo lo que quiero es precisamente eso, ¿no? Captar al público joven que se sienta en confianza. Si yo llego demasiado formal de entrada, yo estoy participando en un lenguaje corporal, jurídico muy elevado, ¿no? Y quieras o no, yo, o históricamente el abogado como que pone mucho su línea, ¿no? De aquí no cruzas, nada más llegas hasta ahí. Y pues bueno, ese es un punto de cambio que también me motiva a mí a poderme expresar en el lenguaje que tú entiendes, ¿no? ¿Cómo te digo, o cómo explicarte pacta sunt servanda, ¿no? Que en palabras llanas, pues es lo pactado obliga, ¿no? Pero ahora, ¿qué es lo pactado? Yo tengo que explicar qué es lo pactado y con mis propias palabras para que lleguen hacia ti. Entonces, siento también, salvo lo que tú me digas, que iría también de la mano en este entendimiento del lenguaje jurídico hacia quienes no son abogados. Claro, de hecho nosotras cuando empezamos Sin Brechas, pues no sabíamos un poco quiénes iban a ser los destinatarios de nuestros posts, un poco, ¿no? Si queríamos adecuar la comunicación que queríamos hacer a las personas que nos iban a leer, pues teníamos que saber primero quiénes eran, ¿no? Y comunicarnos con ellos, porque, pues como dices, nosotros tampoco somos abogadas de corbata, primero porque pues, hay que reconocer la existencia de abogadas, entonces no somos estas abogadas de, digamos, traje sastre, sino debemos ser un poco distintas, primero, y segundo, sabíamos que nos seguían estudiantes y estudiantes de Derecho, pero que también nos seguían personas que no estudiaron Derecho, que no tienen familiaridad con el derecho, que a lo mejor su familiaridad ha sido que han tenido un juicio, que han pasado por un divorcio, digamos, o incluso personas de muchas edades distintas, ¿no? Y desde jóvenes, adultos, hasta adultos mayores. Entonces, ¿cómo nos íbamos a comunicar con ellos? Que puede pasar lo mismo también cuando eres profesor o profesora, ¿no? Y nosotros un poco lo que tratamos de hacer es, sabemos que hay personas que si nosotros les hablamos, ¿qué son los, no sé, por poner un ejemplo, qué es el amparo directo en revisión? Lo conocen muy bien, conocen los principios, te pueden hablar en términos, o sea, en los términos técnicos correctos, conocen la diferencia entre interponer y promover, digamos, por una cosa bastante sencilla. Pero pero aunque son personas que pueden seguir como nuestra cuenta, si nosotros en vez de decirles interponer o promover, o lo ponemos y lo explicamos, o en vez de decir el amparo directo es un medio de control de constitucionalidad, bla, 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 tratamos de explicarlo de otras palabras, de otra manera, también lo van a entender y no somos un diccionario jurídico para que tenga que ser el término exacto, porque a veces las definiciones, bueno, yo creo que cómo dañan al mundo jurídico, ¿no? Que te sepas la definición exacta de derecho real y exacto y no lo entiendes. Entonces, pues creemos que hay un lenguaje ciudadano, claro, en el que la mayoría de las personas pueden comprender. Y lo más importante, la mayoría de las personas que no son abogados o abogadas, que son al final los destinatarios principales
de nuestra cuenta, ¿no? Por poner un ejemplo, y creo que deberían de ser los destinatarios principales pues de muchas normas, sobre todo en derecho público, pero también en derecho privado, que todos y todas te puedan entender. De ahí muchos movimientos de lenguaje claro a nivel internacional, etcétera. Entonces, ¿qué usamos nosotras, por ejemplo? A lo mejor usamos el término técnico y después lo explicamos, o abajo ponemos qué significa ese término técnico, muchos ejemplos, los ejemplos ayudan, yo creo, muchísimo para poder aterrizar las nociones jurídicas. Tratamos de, pues, aunque a veces no lo logramos, de no poner mucha información junta, de que parezca muy amigable, porque incluso algunos intentos de abogados y abogadas por explicar, pues terminan siendo poco amigables porque siguen usando, se les van esas palabras. Y nosotras mismas nos hacemos trabajo de autoedición. O sea, a veces yo escribo y de repente se me va ahí una palabra medio extraña y Majo me dice, bueno, esto hay que explicarlo mejor o no queda tan claro, ¿no? Entonces eso nos ayuda, pero sobre todo lo que hemos intentado hacer mucho, esperamos que hayamos sido algo exitosas en esto, pero bueno, siempre creo que el diálogo y como la constante apertura que te digan algo distinto ayuda. Intentamos mucho pues preguntar como de qué quieren escuchar, si sí estamos siendo como muy claras, qué es lo que quieren aprender, qué es lo que no se entiende y cosas así. Y es un poco la apertura de la que hablábamos al principio, tú y yo, de que les falta a los abogados. Y como nosotros reconocemos que pues tampoco somos estos modelos de abogadas perfectas, nos falta mucho por recorrer, pues tratamos de hacer este tipo de cosas para que otras personas en un diálogo, el diálogo crea matices, el diálogo crea pues nuevas realidades en cierta medida, pues nos diga qué estamos haciendo mal o qué no se entiende o en qué podemos ayudar, digamos. Entonces, sí es todo un tema. Romper con los típicos estereotipos de abogados y abogadas es algo que concierne a abogados y abogadas y concierne a no abogados y abogadas. Pero sobre todo es algo que debemos de sacarnos ya de la cabeza, ¿no? O sea, esta idea prototípica de abogado no creo que nos haya hecho mucho bien tampoco, porque solo genera como una, no sé, las personas que quieren serlo piensan que tienen que ser así, ¿no? Y toma mucha valentía no serlo, porque pues puedes pensar que vas a sufrir rechazo o cualquier cosa, pero se agradece no serlo justo porque los abogados están para servir a otras personas, en última instancia, ese es el sentido de la profesión, y las otras personas tienen derecho a entenderlos, a tenerles confianza, a poder comprender lo que hacen, e incluso a veces a no necesitarlos. Nosotros soñamos un poco con este día donde no sean necesarios los diccionarios jurídicos de bolsillo, ¿no? Que no sean necesarias, no sé, que necesites a un abogado específico para una cosa súper sencilla de entender de una ley, por ejemplo. Y a veces es lo que pasa. Queremos ser, que siempre seamos necesarios o necesarias. Queremos que nos necesiten y por eso incluso podemos hablar más difícil o incluso podemos súper especializarnos. Entonces sí, creemos que no hace mucho bien. Sí, la verdad tiene mucha razón. Y sobre todo, digo, esto va junto con el aspecto de que ya tenemos también nuevos actores jurídicos. Es algo que yo voy a tratar más adelante, ¿no? Y que estos nuevos actores jurídicos pues ni siquiera estudiaron leyes y eso también nos motiva a cambiar nuestro lenguaje, porque ellos sí están hablando el lenguaje quizás de los que buscan nuestros servicios y tienen un mayor acercamiento, cosa que nosotros limitamos en muchas ocasiones hasta desde el momento en que creas tu propio despacho, ¿no? Con tanta ornamentación, etcétera, etcétera, que ahora todo esto tiene que estar cambiando. Y bueno, algo que te comenté al inicio de nuestra conversación era que yo estaba observando y que me gustó mucho que hay ciertos rasgos de legal design thinking en sus posts. Y eso es algo que a mí me llamó la atención, ¿no? Y que también tiene que ver con esto del lenguaje. Quiero leerte nada más el comentario de María Jesús González Espejo. Ella es experta en Legal Design Thinking
Y dice, el derecho comprensible exige primero la gestión del cambio, algo que hemos estado comentando ahorita con nuestra plática, ¿no? Y bueno, el Legal Design Thinking pues es la simplificación y mejora de la comprensión de un documento legal mediante la utilización de diseños visuales. Y eso es algo que yo he estado observando. Entonces, pues también tendría que, creo que incluirse una enseñanza en Legal Design Thinking, ¿no? Cómo a través de algo visual podemos transmitir lo que nosotros queramos expresar, ¿no? Sí, claro. Digo, al final, como todo, el lenguaje y todo tipo de discurso tiene una finalidad expresiva y esa expresión se puede dar de diferentes formas, ¿no? Y creo que lo más importante es que la forma en la que busques expresarte sea adecuada a la finalidad que estás buscando, a las personas que te van a escuchar o leer y un poco también de lo que quieres hablar. Y, y aunque nosotras nunca habíamos escuchado formalmente esa noción de legal design thinking, pues sí, tratamos de adecuarnos a, pues no sé, qué hay en Instagram, qué hay en Twitter, como qué es lo que las personas quisieran leer cuando en realidad muy divertido leer de derecho, pues tampoco es, ¿no? Si no te interesan esos temas, pues tampoco es muy divertido. Entonces, pues sí, tratamos de hacer los posts un poco amigables con ciertos diseños. Canva ha sido nuestro mejor amigo y Majo del equipo de Sin Brechas es el ojo crítico del diseño, la creatividad, la simetría, todas estas cosas que en principio para nosotros podían ser o poco relevante o para mí yo decía, bueno, pero ¿qué pasa si no son simétricos los posts? Pero nos hemos dado cuenta que son muy efectivos para la comunicación. Entonces sí, creo que la creatividad es algo que no solo en la educación jurídica, en la educación en general, pero bueno, en este caso estamos hablando de educación jurídica, y especialmente falta un poco, ¿no? Cuando te dicen que las cosas son así, la ley dice esto, te aprendes los artículos de memoria, pues nunca vas a poder pensar que, uno, que los artículos pueden cambiar mañana y que todo lo que te aprendiste no te va a servir de nada. No vas a pensar incluso que el derecho puede cambiar, porque siempre ha sido así, y que tienes que hacer incluso cosas distintas para adaptarte al medio. Entonces creo que el legal design thinking pues responde un poco también a esta necesidad de adaptarse y a esta creatividad, a explotar, que muchos abogados y abogadas lo tienen, ¿no? He escuchado podcast y intentos distintos y luego infografías preciosas o videos súper bonitos explicando muchos temas, o nuevas ideas, incluso, no sé, en el Poder Judicial, lo que hace Carbonell para difundir las sentencias. Es decir, sí hay mucha creatividad, pero a lo mejor no está bien enfocada, no es generalizada, parece excepcional y no debería de ser excepcional. Al final, uno de los profesores que tuve en la carrera que más me enseñó es, el abogado no tiene que aprender más que a ser creativo. Y ahorita lo que me dijiste me recordó mucho, mucho eso. Y es creativo con argumentos, pensar un poco distinto, pensar argumentos que a lo mejor no parecerían los ordinarios o los ortodoxos. No solo argumentos, pensar la manera en la que, cuál va a ser tu estrategia. Entonces, aunque es un componente esencial de la práctica jurídica, creo que nos falta ser creativos, pero es algo que también se aprende, o se desaprende cuando entras a la escuela de Derecho, que es un poco también el problema. Entonces, aquí, si el gremio en general, si las personas, los referentes, abogados y abogadas, ya sean profesores, profesoras, o abogados que ves en la tele, u otros actores jurídicos, porque a veces pensamos que los únicos actores jurídicos son abogados y abogadas, y no es cierto. Por ejemplo, movimientos sociales también son actores jurídicos importantes, o instancias privadas, internacionales, etcétera. Pues es importante que veamos en esas referencias como un ejemplo, ¿no? Esta idea de como prototipo, de reconocimiento de algo distinto. Entonces, si empezamos a ver que la mayoría de los profesores o profesoras
son un poco más creativas, no siempre se visten con traje, que es una nimiedad, pero puede ser importante. No son groseros, que a veces también los abogados son muy groseros en la escuela. O sea, tratan bien a las personas, no buscan humillar, quieren explicar la mejor disposición, etcétera. Pues también se vuelve un modelo de abogado que se hace posible. Ok, perdón que te interrumpa. Nos quedan 10 segundos. ¿Te parece? Se va a cortar y me vuelvo a conectar y para